¿Comenzamos? Sí. Ok. Ya, vamos a abrir con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de aprender una forma de ver tu Biblia con más profundidad, con más entendimiento. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo ayudándonos y pedimos que también nos ayudas a poder aplicar esto, que no sea un conocimiento seco, sino algo que podamos estar usando día a día. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como ven, yo soy uno de los mejores artistas en el mundo. Si quieren aplaudir después o comprar esto por muchos millones de dólares, yo los puedo proveer. Pero la comunicación a primera vista es algo muy simple, a primera vista. Pero al profundizarnos un poco en la comunicación, vemos por qué es necesario la hermenéutica. Porque el autor tiene algo en mente. ¿Ya? El intérprete espera llegar a tener algo similar al del autor, porque el autor es el dueño del pensamiento. Por ejemplo, cuando tú lees un libro, tú no eres la autoridad para decir qué es lo que quería decir el autor. El autor tiene el derecho de decir, esto es lo que yo estaba tratando de comunicar. Pero ¿cuál es el problema? El autor tiene que codificar el mensaje, porque no tenemos un sistema todavía como seres humanos para pasar ideas directamente de cerebro a cerebro. Quizás en el cielo, ¿no? Pero ahora no. Entonces tiene que encodificar, quiere decir que tiene que ponerlo en, ¿cómo se podría decir? Comunicación no verbal. Hablar o escribir. Estos todos son codificaciones de cómo se puede comunicar. Entonces yo puedo ir a Europa y decir a alguien, ¿sabes qué? Está muy bien. Y ahí les estoy ofendiendo tremendamente porque el código allá no es que esto es ok. Es otra cosa. O peor todavía, esto. Para los americanos decimos ok, pero no se puede usar eso. ¿Por qué? Porque los códigos cambian de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Entonces tenemos las barreras entre el autor y el intérprete en el sentido de, gracias, en el sentido de que tiene que estar usando el mismo idioma, tiene que estar en el mismo tiempo de la historia, tiene que estar en la misma geografía y podríamos decir también a veces tiene que estar en la misma clase económica porque hay diferentes idiomas. Por ejemplo, tú vas a Atlanta, en el centro de Atlanta hay otro inglés que ni yo lo entiendo. Pero en los suburbios hay un inglés que yo lo entiendo muy bien. Entonces, entre las clases, en el tiempo de los griegos, hablamos de griego koiné. Griego koiné era el griego común, que hablaba toda la gente de la calle. Entonces, el autor tiene una idea, lo pone en un código, y si hay la misma idioma, el mismo tiempo, la misma geografía, la misma clase y todo, es muy probable que esta persona puede entender la idea. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento en comunicación. Yo voy a ser el autor. ¿Cuántos han visitado a mi casa? Claudia, Cecilia, Elisbon, Benigno. Todos han visitado a mi casa. Entonces tengo que usar algo que no está en mi casa para comunicar. En Quito, yo trabajé en una pequeña iglesia que se llamaba Palabra Viva.
Entonces ahí tenemos, mismo idioma, todos entienden, Iglesia Palabra Viva, no es difícil. Pero tenemos un problema de tiempo, eso fue hace 30 años. Tenemos un problema de geografía, eso fue en Ecuador. Entonces, ustedes al interpretar Iglesia Palabra Viva, ahora las palabras no es problema, pero ¿qué entra a la mente de esa iglesia? ¿Es una iglesia grande, una iglesia pequeña, una iglesia presbiteriana, bautista? ¿Es una iglesia de clase baja o clase alta? ¿En qué parte de Ecuador es? ¿Es en la selva o en la sierra o en la costa? O sea, hay un montón de cosas que ustedes no saben de esa iglesia por no haber compartido esa experiencia conmigo. Entonces, hay dos formas de solucionar ese problema. Uno es que el intérprete hace preguntas y dice, ¿pero qué tan grande era la iglesia? ¿En qué parte? Y así se va poniendo ya un foto casi igual al del autor, que es la meta. El problema es que ahora los autores humanos murieron hace miles de años. Y no podemos ir al apóstol Pablo y decir, cuando pusiste esta frase, ¿de qué estabas hablando? Y si tuviéramos a Pablo aquí en este cuarto, no lo entenderíamos porque no habla ni castellano, ni inglés, ni quechua. Entonces, hay un montón de barreras. Inclusive cuando tú abres tu Biblia Reina Valera, ¿estás realmente leyendo lo que escribieron los autores originales? No. Había una traducción, había muchas cosas que ocurrieron para que eso llegue a otro idioma, a otro tiempo, a nuestra geografía. Inclusive ahora cuando hacen versiones de la Biblia, sabes que a veces dicen, vamos a hacer una versión para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Porque hasta de un lugar a otro las palabras pueden cambiar en sentido. Ni hablar si estaríamos hablando con un japonés, un chino, un coreano. Entonces, ¿qué ocurre en la hermenéutica? Nosotros estamos tratando con la ayuda de Dios de cruzar todas esas barreras y tener aquí igual a lo que está ahí. Pero se complica más, porque la Biblia no es cualquier libro. Si yo les diría, mira, vamos a estudiar Don Quijote de la Mancha, Cervantes tiene una época en la literatura española y podríamos fijar y decir, esto es lo que había en ese tiempo, había molinos de viento, había caballeros con armadura, había esto, había el otro, y podríamos un poco, pero el problema de la Biblia es tiene doble autoría. O sea, vamos a pensar en Cristo. Cristo no era como cualquier otro hombre, era 100% Dios, 100% hombre. La Biblia es 100% palabra de Dios y 100% producto de seres humanos. Quizás la única excepción sería los 10 mandamientos, cuando Dios con su propio dedo escribió en la piedra y Moisés trajo la piedra al pueblo. En ese caso ya era netamente Dios el autor y Moisés lo transmitió, pero no era él exactamente el autor humano. Pero todo el resto de la Biblia tiene un autor humano y un autor divino. Entonces eso quiere decir que no solo tenemos el autor humano aquí, tenemos el autor divino aquí, que también tenemos que saber qué estaba pensando él. La ventaja es que a él sí le podemos preguntar, porque está presente con nosotros, habla nuestro idioma, conoce todas nuestras ignorancias, todas nuestras incapacidades. Como dice en Salmo 103:14, Él sabe que somos polvo. Entonces eso es una gran ayuda, si no estaríamos con dificultades, porque tendríamos constantemente a decir, ¿y ahora cómo voy a lograr la interpretación de este pasaje? Entonces, por lo que tiene un autor divino, vamos a ver que hay reglas de hermenéutica espirituales, porque Dios no revela a cualquiera, lo dice en su Biblia. Y después, para el autor humano, hay reglas de idioma, que son universales.
Entonces nosotros vamos a estudiar todo eso y llegar a una capacidad de pasar por todas esas barreras y llegar a tener una confianza, una interpretación. Ahora, uno de los detalles de la interpretación de la Biblia es que es tan profundo que usted puede estudiarlo 10,000 veces y seguir aprendiendo cosas nuevas. O sea, vas a tener una interpretación correcta en su esencia, pero no completo en su profundidad. Y todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que llegar a esa interpretación esencial, pero seguir trabajándolo y profundizando el resto de nuestra vida. Entonces, porque como tiene un autor divino, la profundidad de un pasaje bíblico es incalculable. David mismo dice, muéstrame, Señor, los tesoros que están escondidos en tu palabra. Porque él sabe que hay más de lo que él ve. Entonces, y él solo tenía el Pentateuco. Espero que algunos se van a quedar para el curso del Pentateuco, porque eso era la Biblia de David prácticamente. Y él amaba esa ley. Cuando tú puedes decir, yo amo al Pentateuco, yo voy a creer que están aprovechando algunos de esos principios. Pero a la primera vista, nadie ama al Pentateuco. Uno está ahí y dice, ay, que el sacrificio tal, que tenían que ir de mañana y de noche, que la sangre iba para aquí, la ceniza para allá, que el sacerdocio tenía que tener esta placa con 12 piedras preciosas, tenía que dar la bendición sacerdotal en la noche, y hay un montón de cosas que al final dices, ni sé qué decir de eso. Peor todavía cuando entra en el censo, ¿no? En el Judá tenía tantos hombres y tantas mujeres, y bueno, pero cuando comenzamos a entender los medios de interpretación, hasta el Pentateuco comienza a ser algo precioso para nosotros. Entonces, no se desesperan si han leído alguna parte de la Biblia y dicen, no sé de qué se trata, no lo entiendo, ¿qué estará diciendo? Preguntas hasta ahí sobre el modelo de comunicación. ¿Está claro? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguna vez han pensado, ¿por qué no puedo simplemente leer un pasaje y entenderlo? Hay una razón. Entonces, eso vamos a ver que Dios nos ha dado las herramientas para cruzar esas barreras. Muy bien. Esto lo vamos a imaginar, otra vez, aplausos después con el artista ya. Este debe ser un ferrocarril, ¿no? Y aquí hay nuestra locomotora con sus llantas. Sí, locomotora, ¿no? Falta su humo, creo. Ya. Pongo mi firma después. Entonces, ¿qué ocurre con un tren? ¿Cuántos han viajado en un tren? ¿Todos? A mí me encantan los trenes. Desde niño me han encantado los trenes. Pero hay una cosa de los trenes. Si tú subes a la locomotora, no tiene timón. Obvio, ¿no? ¿Para qué? O sea, si el que está manejando, el ingeniero está manejando, y él decide desviar del riel, no tiene esa opción. Porque no va a llegar a su destino. Lo que llaman cuando un tren sale de su riel se llama accidente. No se llama, tomó un desvío, quería parar un rato al lado a descansar. Y en la hermenéutica nosotros tenemos que estar en los dos rieles para llegar al destino. El destino es la interpretación correcta. Entonces nosotros tenemos que quedar en estos rieles. Este primer riel le vamos a poner el nombre leyes espirituales. Y este segundo riel, leyes de idioma. Leyes espirituales porque tenemos un autor divino que es Dios. Y leyes de idioma porque tiene también autor humano y está puesto en idioma humano.
Entonces, leyes espirituales. ¿Qué imaginan con eso? ¿Qué imaginan con leyes espirituales? A veces no nos gusta el término leyes, pero quiere decir algo seguro que no cambia. ¿Cuál imaginarían que serían algunas leyes espirituales para poder interpretar la Biblia? El propósito que Dios tiene con su palabra. A ver. El propósito general de la Escritura, que es revelarnos quién es Dios y enseñarnos su plan para nosotros. Sí, pero eso es más parte del destino. Okay. Cómo llegar al destino es un poco más complicado. Aunque no tan complicado, pero algo complicado. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿Dios escribió la Biblia pensando que toda la humanidad lo iba a entender? No. No, en Mateo 11 Él dice, hasta yo lo escondo de algunos. En Isaías dice, ustedes son tardos de corazón, ciegos de vista, no lo van a entender. Jesús dice lo mismo de los judíos. Pablo también en el último capítulo de Hechos, cuando los judíos rechazan el evangelio otra vez. O sea, ¿cuántas veces en el libro de Hechos han rechazado el evangelio? Pero en el último capítulo, un grupo de judíos en Roma vuelven a rechazar. Y Pablo cita de Isaías, tardos de corazón, ustedes no van a ver, no van a poder entender. Entonces, las leyes espirituales son necesarias porque Dios revela por su voluntad. Él tiene que decidir a quién va a revelar y a quién va a esconder. Quiero leerles de Mateo 11, si quieren abrir en sus Biblias. Vamos a ver este principio bien claro. Es interesante que es en el contexto de donde dice, venid a mí y descansad, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, es una invitación. Pero antes de la invitación, miren el versículo 25, San Mateo 11, versículo 25. Dice algo muy interesante. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Interesante, ¿no? Porque después dice, venid a mí todos los que están cargados, vengan a mí. Pero Jesús a la vez está diciendo, pero dentro de mi voluntad voy a revelar a algunos y voy a esconderlo a otros. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos que ir humildemente a la Biblia, entendiendo que Dios lo puede revelar o nos lo puede esconder. Entonces, vamos con unas leyes espirituales. Voy a darles 4 muy simples que ustedes pueden anotar. Esto sí no van a ver, creo, en el libro los apuntes. Entonces, aparte nomás, pueden imitar estos dibujos tan gloriosos y ponerlos. Pero vamos con las leyes espirituales. Vamos a ponerlos acá. Él dice que lo va a revelar a los niños y en otros textos va a dar más carne a ese pensamiento. Pero quiero proponerlos. O sea, esta ley espiritual no está dado así en la Biblia. Ley espiritual 1, Pero tomando toda la Biblia en su contexto, podemos ver que uno de los requisitos para entender la Biblia es ser hijo de Dios. Como un pastor dijo una vez, la Biblia es una carta de amor escrito a su enamorada, no a todos.
Entonces, uno tiene que ser un hijo de Dios para entenderlo. Otro contexto que si quieren revisarlo en algún momento sería 1 Corintios 1 y 2, donde dice, es locura para el griego. O sea, está ahí usando el término griego como gentil o no creyente. No, porque Lucas era un griego y Lucas entendía muy bien la Biblia. No está hablando de griegos en términos de raza o de cultura, sino... Entonces está diciendo ahí que la Biblia siempre va a ser una locura para los que no aman a Dios, que no son sus hijos. Imagínense, a veces parece una locura a nosotros que somos sus hijos. Peor a alguien que no tiene interés. ¿Cuál? La cita era Primera de Corintios, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Pero la mayoría de ese contexto van a encontrar a la última parte de capítulo 1. Quizás los últimos 12 versículos. Ok. Regla número 2, ley número 2 de las leyes espirituales. Eso es que hay que ser un hijo obediente. ¿Por qué decimos eso? En Salmo, no me acuerdo exactamente cuál Salmo, dice, si considero pecado en mi corazón, Dios no me oirá. Entonces, si yo estoy viviendo en rebeldía contra Dios, no estoy hablando de nuestros pecados diarios, que son muchos, estoy hablando de obediente en el término de no rechazar a Dios. O sea, estamos anhelando servir a Dios. Y David dice eso. El que está considerando el pecado, Dios no le oirá su oración. Entonces, cuando estamos pidiendo al autor que nos revela y estamos a la vez con pecado en nuestros corazones, quiere decir que Él no escucha nuestro corazón cuando estamos nosotros en rebeldía contra. Gracias. Ya. Ley número 3. Tenemos que pedir ayuda a Dios. O sea, la oración es esencial antes, durante y después del estudio de la Biblia. Si no, estaríamos haciendo una presunción de que nosotros solo podamos interpretar sin ninguna ayuda divina. Entonces ahí viene ese versículo. ¿Qué era? Salmo 119, como 12, 13, 14, 15. Por ahí hay uno donde dice, muéstrame los tesoros de tu ley. ¿Te acuerdas? Si no lo encuentras, yo lo busco acá también. Pero el concepto ahí es la oración, pedir y decir, Dios, ayúdame a encontrar los tesoros que están escondidos ahí. Ese también está muy bien. Y aquí es en 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En inglés es tesoros, entonces no pude encontrarlo. Sí, 19, 18. Sí. 18. Entonces, ese abre mis ojos sería esta oración del número 3. Hay que pedir. Hay muchas promesas donde Dios nos dice, pide y se te dará. Cuanto más si estamos estudiando y meditando sobre su palabra. Entonces, es una oración que podemos orar con mucha confianza, porque sabemos que estamos orando según la voluntad de Dios. Pero no es buena idea de simplemente entrar a la Biblia y presumir que lo vamos a entender perfectamente bien sin su ayuda. Y ley 4, hay que creer. Ahora, creer
es un poco engañoso en este contexto. Yo he entrado a pasajes bíblicos para preparar un sermón o para mi tiempo devocional. Soy hijo de Dios, estoy en un momento de obediencia, estoy pidiendo y estoy creyendo, pero ¿qué ocurre? Tiempo y sudor. Dios no nos da las cosas fáciles. Entonces a veces, por eso dice David, tengo que meditar día y noche. Si fuera fácil, no habría que meditar y meditar y meditar, pero lo que ocurre es, primero, es muy buena idea, si es que quieren realmente hacer una hermenéutica, es memorizar el pasaje. Los judíos hacían todo el tiempo. Algunos decían que la mayoría de los judíos en los tiempos buenos de la historia de la nación habían memorizado todo el Pentateuco. Muchos habían memorizado mucho más. Los rabinos especialmente decían que algunos rabinos podían tomar un alfiler, pasarlo por un rollo y si podían ver qué palabra pasaba en la primera, sabían qué palabra estaba pasando en las otras, porque tenían casi una memoria fotográfica. Porque imagínense, los rollos no tenía cada uno, tenían que ir a la sinagoga, sacarlo y después dejarlo ahí, no podían llevarlo a la casa. Entonces para meditar tenían que memorizar. Entonces al memorizar toma tiempo, esfuerzo, no es fácil, especialmente para los viejos. Después hay que pasar día y noche, tiempo, como masticando. Ese es el término hebreo de meditar, es el mismo que masticar. O sea, estamos pensándolo, haciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dice así? Y es muy interesante, pero el creer no quiere decir que me va a dar lo fácil. Quiere decir que yo confío que me va a dar y no voy a rendir hasta tenerlo. Sería similar como Jacob cuando luchaba con Dios y dice, no te suelto hasta que me das la bendición. Tenemos que tener esa actitud con la Biblia. Este texto no lo suelto hasta que siento que Dios me ha hablado y tengo un entendimiento claro. ¿Ok? Preguntas sobre las leyes espirituales de la hermenéutica. ¿Están claros? Y creo que de los textos que hemos visto pueden ver que son bíblicos, ¿no? O sea, no hay nada aquí que nos va a hacer daño, si es que lo ponemos en práctica al estudiar la palabra de Dios. Ahora, las leyes de idioma, no los vamos a dar todos esta noche, pero solo vamos a dar un poco de semillas para levantar su curiosidad. O sea, tienen que venir a todo el curso para encontrar los secretos de la hermenéutica. Y después van a poder predicar mejor que yo y ya no voy a necesitar yo que trabajar tanto. Todos pueden hacer lo que hago yo. Entonces, ejemplos de idiomas, leyes de idioma. Uno, por ejemplo, es que hay que respetar las divisiones naturales de la Biblia. Ustedes tienen ahí en sus materiales el libro de Ruth. Si pueden mirarlo un rato y decirme qué hay de raro con esa copia del libro de Ruth. ¿Cómo? No tiene ni versículos ni capítulos. Ni versículos ni capítulos. Y eso es porque yo quiero que ustedes lo vean así, porque los originales no tenían capítulos y versículos. Ajá. Capturó un versículo, ¿ah? Son muy exigentes, no sé. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles serían divisiones naturales? Ya que sabemos que no existían en los originales capítulos y versículos, ¿qué serían divisiones naturales del texto? ¿Cómo? Oraciones y párrafos son dos. ¿Qué más? Que eso sería párrafo. Párrafo es un grupo de oraciones unidos por un tema en común. Entonces, tenemos oraciones y párrafos. ¿Y autores? ¿Ok? Un libro entero siempre debe considerarse como algo natural. ¿Ustedes sabían
que lo normal cuando está haciendo un tiempo devocional es tratar todo un libro. Hay algunos libros que son bien largos, Génesis, Isaías. Ahora, Salmos es distinto, porque cada canción que encontramos en Salmos es como una unidad, no es como un capítulo, es como una unidad y tendríamos que tratar a cada uno casi como un libro separado, porque tienen autores distintos. Algunos son de los hijos de Coré, otros son de David, hay hasta un salmo de Moisés. Entonces no podemos tratar a todos los salmos como un libro y capítulos. Me encanta cuando las personas dicen Salmos 27. No es Salmos 27, es Salmo 27. Es el libro de los salmos. Pero ahí tratamos. Si consideraríamos a cada salmo como un libro, la Biblia tendría prácticamente 215 libros. Entonces tendríamos que pensamos en 66, y hasta ahí no estamos exactamente bien, porque Lamentaciones y Jeremías realmente era parte del mismo, con el mismo autor. Entonces hay algunos detalles por ahí, pero un libro sí es una división natural. Un párrafo es una división natural. Una oración es una división natural, y una palabra contiene sentido individualmente. Por eso cuando hablamos de inspiración, hablamos de inspiración verbal plenario. O sea, todas las palabras fueron escogidos por Dios en los originales. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un texto, nosotros tenemos que no confiar en capítulos y versículos. Un ejemplo clásico, entre Isaías 52 y 53, no hay un cambio de tema. No debe haber una división ahí. Todo es una profecía mesiánica, es un contexto unido, pero ¿quién puede decir que nunca ha leído un capítulo y ha terminado ahí? Aunque quizás debería de continuar para entenderlo mejor. Entonces, todos esos son contextos en términos de leyes de idioma. Y nosotros vamos a aprender secretos muy importantes sobre cómo ver un libro, cómo ver un párrafo, cómo ver una oración y cómo ver una palabra individua. Ok, preguntas hasta ahí. Sobre las leyes de idioma no hemos terminado todavía, ¿no? No, esto es solo eso realmente es un ley nomás. ¿Qué otras leyes podrían imaginar de leyes de idioma? Ya mencioné uno cuando hablé de Don Quijote de la Mancha. Ajá. El mismo autor, todo lo que podemos descubrir del mismo autor es bueno. Fue viudo, casado, en qué época, qué clase, todas esas cosas. Ahora hablamos de 40 autores de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes conocen a cada autor como si fuera tu mejor amigo? Yo tampoco. Hay algunos donde tenemos muy poco y a veces nada. La tradición nos puede decir, por ejemplo, que Samuel escribió el libro de Ruth, pero no lo sabemos. Es probable porque el libro termina en el momento histórico donde también termina la vida de Samuel. Eso es un gran indicador, pista. Hebreos, hay pistas, pero sí, no se declara. Otro caso interesante es la última parte de Deuteronomio. ¿Quién lo escribió? Lo que sabemos es no fue Moisés porque habla de su muerte. Alguien tenía que terminar el libro y poner de su muerte de Moisés. O Moisés era un profeta tan bueno que podía escribir de su propia muerte antes de que ocurrió, no sé. Entonces, conocer el autor, conocer el contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico, hay que ver en qué condición era la economía, qué tipo de gobierno había. Por ejemplo, Malaquías tiene una frase donde dice: ustedes los sacerdotes son corruptos, ustedes reciben regalos que ni sus propios gobernadores recibirían.
Ahora, ¿por qué es importante ese término gobernador? Porque después del exilio, ellos no tuvieron su propio rey. Inclusive cuando llega el tiempo de los reyes Herodes, todos los reyes Herodes, que había varios, no eran reyes de verdad. No podían dar sentencia de muerte, no podían casi hacer nada sin permiso del procurador romano. Entonces era como un títere para hacerse sentir bien a los judíos. Pero era un chiste y todos lo sabían. Entonces, esos detalles nos ayudan a entender cuando nos habla un término como gobernadores. Y es interesante, en todos los profetas, o casi todos los profetas del Antiguo Testamento, el primer versículo te va a dar el contexto histórico. Gracias, profetas, denles un aplauso, porque realmente qué ayuda es que Isaías en el primer versículo dice, esto es la profecía de Isaías, hijo de Amós, en los años de Usías, Oaz, no sé qué reyes, hasta Ezequías. Creo que hay 4 reyes. Entonces tenemos el periodo histórico, podemos ir a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y ver qué pasaba con estos reyes. ¿Eran reyes buenos? ¿Eran reyes malos? ¿Había mucha idolatría? ¿Había guerra? ¿Era reino dividido, unido? Todas esas cosas entran. Y gracias a Dios que a los profetas, la mayoría nos daban esas pistas. Joel, creo que debemos sacar a Joel de la Biblia porque no nos da nada. Nadie sabe casi jota de lo que era el contexto histórico de Joel, solo sabían que había muchos insectos. Ok, preguntas hasta ahí. ¿Qué otros idiomas, qué otras leyes de idioma podrían ustedes pensar? Porque esto sí es válido en todo libro, en toda cultura, cosas para entender bien. Los destinatarios de los libros. ¿Cómo? Por ejemplo, hay un destinatario en particular, o sea, escribieron para un público en particular. Sí. O sea, hay el destinatario inmediato y nosotros estamos incluidos en los destinatarios generales, porque la Biblia, por lo que Dios lo escribió, es para todos nosotros. Entonces, eso es muy importante. Y estuve leyendo esta noche un Salmo 50. Y me puse a pensar, les voy a decir algo y quiero que ustedes me entiendan que vamos a aprender cosas en este curso que nos van a ayudar a entender por qué ese salmo no es blasfemia. ¿Por qué digo eso? Porque David habla así como si fuera Dios. Él dice, yo Dios te digo esto. Y si no hay algo especial dentro de las reglas, podríamos confundirnos. O sea, en los salmos tú tienes que constantemente hacer la pregunta, ¿quién está hablando a quién? Aquí otra vez entra el destinatario inmediato. A veces es Dios hablando al pueblo, a veces es el pueblo hablando a Dios, a veces el pueblo hablando al pueblo y a veces David hablando a sí mismo. El Salmo 103, como que David está en el espejo hablándose a sí mismo, dice, alma mía. Sería como si Jorge diría, oye Jorge, no seas así. Jorge, tienes que recordar las bendiciones de Dios. Jorge, tienes que... Y es totalmente legítimo, en términos bíblicos, hablarnos a nosotros mismos. Una de las grandes enseñanzas del curso sobre adopción del pastor Miller, Jack Miller, es que constantemente debemos predicar el evangelio a nosotros mismos. Entonces, eso encontramos en salmos. Hay salmos y cambia dentro del salmo. A veces el salmo comienza con David hablando a Dios, después de repente Dios está hablando al pueblo, y en un momento está David hablando hasta a los ángeles. Entonces, constantemente tenemos que hacer la pregunta, ¿a quién está dirigido este mensaje? ¿Qué más? Ustedes son demasiado inteligentes. Pero, pastor, con conocer bien que al destinatario, cuando nosotros estamos, digamos en ese caso de la oración de David, le habla a Dios.
pasando. Ujú. Pero yo les veo la otra vez vi un programa de televisión, bueno, en internet publicaron algo y me decía, bueno, una pastora hablaba como si ordenándole a Dios con una actitud y me puse a pensar si eso realmente está bien o mal, hablarle así a Dios y la manera como se expresaba, ¿no? Porque al final en los comentarios decían, ¿no? que la manera como nos expresamos o a quién lo estamos diciendo es también. Ujú. Le empezaron a criticar, ¿no? Creo que Sí. hay que tener cuidado en esa parte también, ¿no? La manera como Sí, nos presentamos. definitivamente. Una gran diferencia es la inspiración. Cuando uno está siendo inspirado por Dios, puede hablar en lugar de Dios. Isaías lo hace, David lo hace, Moisés lo hace. Entonces, como autores escogidos por Dios, tienen el derecho, pero los demás, los que estamos aquí, que dice Miqueas, que tenemos que estar humildes frente a nuestro Dios. Amar la justicia, amar la misericordia y andar humildes frente a nuestro Dios. Entonces, yo nunca me atrevería a hacer demandas a Dios. No sé, esa es otra. O a veces también hay personas que oran a Dios y como si obligándole, ¿no? Señor, tienes que darme esto. Ujú. Pero también hay en la oración ¿sabes? Sí, sí. Pide, ¿no? A Dios de una manera. Vamos a darles las herramientas para que puedan ustedes discernir. Por ejemplo, la oración de Jabes lo pueden tomar como un poco de presunción o pueden verlo como una oración inspirado para un propósito muy claro. Ahorita dije una palabra, ¿quién la escuchó? Propósito. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿quién me puede decir en una frase simple cuál es el propósito de toda la Biblia? Tiene un autor divino. De toda la Biblia, ¿cuál es el propósito? Y tiene un propósito. A ver, salvación es una parte muy importante. ¿De qué habló Cristo más que cualquier otra cosa? Enseñarnos cómo glorificar a Dios y glorificar a Dios. Sí, glorificar a Dios, y él habla en el término reino de Dios. El reino de Dios es el término más común en las enseñanzas de Cristo. Entonces, dentro del reino de Dios habría muchas cosas que pudiéramos decir, pero definitivamente la glorificación de Dios por medio de ganarse un pueblo que le adora. Yo creo que casi toda la Biblia yo lo podría encajar en ese tema y encajaría bien. La glorificación de Dios por medio de ganarse un pueblo para sí mismo. Entonces, ustedes pueden mejorar eso, pero deben tener claro porque cada texto y cada contexto tiene que cuadrarse con ese propósito, tal como tiene que cuadrar con el propósito del libro División Humano. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, vamos con el libro de Génesis. Primeramente, Génesis, ¿qué tipo de literatura es? Narrativo, histórico. No es primordialmente didáctico, aunque tiene poco. Por ejemplo, en Génesis 2, 1 al 3 es didáctico, porque es la promesa del pacto, ¿no? De ti, Abraham, haré una gran nación, te bendeciré, te haré que los que te bendigan sean bendecidas, los que te maldigan sean maldichas y así. O sea, esa parte es didáctica, pero la gran mayoría de Génesis es narrativo. Ahora la pregunta, ¿cuál era el propósito de Moisés en escribir a Génesis? Esos a lo menos los primeros 2 capítulos. Ajá. ¿Se dan cuenta que nosotros hemos estado leyendo Génesis sin realmente haber cuadrado cuál es el propósito del autor? Entonces eso vamos a aprender. No tienen que saberlo ahora, ¿no? Yo no espero que ustedes al toque saben todos los propósitos de todos los libros. Hay algunos que son fáciles. ¿Por qué son fáciles?
Porque el mismo autor dice, este es mi propósito. Gracias, Juan. Juan 20, 31, yo he escrito estas cosas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida eterna. ¡Qué lindo! Y eso cuadra, todo Juan. Tú puedes cuadrarlo con ese propósito. Primera de Juan, o sea, el autor Juan lo hace otra vez. En Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito para que sepan que tengan vida eterna los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, primero habla de la salvación y después, ¿cómo saber que tienes la salvación? ¿Cuántos creen que sería lindo vivir la vida siendo hijo de Dios, pero no estar seguro de ese dato? Es el presidente llamando para felicitarnos por nuestra asistencia aquí. Pero imagínense que Primera de Juan no existiera. Podríamos un poco tener esa duda. Gracias a Dios no hay siempre un texto que es la garantía de cada doctrina, sino hay muchos textos que podemos cruzar para asegurarnos de las doctrinas. Y eso es otra ley del idioma. Comparar entre contextos. Y vamos a ver ese punto muy importante. O sea, en algún momento puedes leer algo en la Biblia y dices, ¿pero por qué está eso ahí? Gracias a Dios hay otro lugar que va a explicar. Y vamos a ver cómo funciona eso. O sea, el principio es la Biblia interpreta la Biblia. Muy importante. Ok, entonces esto de los propósitos, yo quisiera que hagamos un esfuerzo con el libro de Ruth. Me gustaría que cada uno va a poner un pequeño de esfuerzo. No tienen que, porque no he explicado mucho todavía, pero van a leer el libro de Ruth. Vamos a reunirnos en 8 días, ¿no? En 8 días. Me gustaría que lean el libro de Ruth una vez cada día. Y ahí donde está el blanco en la cara, quisiera por cada lectura que me pongan la fecha y qué es algo que vieron que nunca habían visto antes. Eso me va a ayudar a mí y a ustedes. Porque cuando yo estaba en la universidad, ¿sabes lo que yo hacía? Yo hubiera leído las 8 veces en el carro llegando al curso. Y no quiero que hagan eso, no quiero que lo hagan así apurados y ¡ay, Felipe va a marcar mal! Sino, quiero que realmente lo hagan una vez por día. Anoten la fecha. Si quieren hacerlo 2 en un día, está bien. Si es que se retrasan un poco, pero por favor no más de 2 o 3 en un día. Traten de hacerlo una vez cada día, leer todo eso y poco a poco comenzar a decir la pregunta, ¿cuál es el propósito de Ruth? Y si es que ven una división natural, márcalo ahí con una rayita. Marca cualquier división natural que ven. ¿Está claro eso? Eso está incluido con las tareas que van a tener para esta próxima semana. ¿Cómo estamos de tiempo, Scott? 10 minutos más. Ok. Entonces, yo les voy a hacer una cosa más. Y eso es, hemos visto, ¿están de acuerdo con mi tema de toda la Biblia? No lo he sacado del aire, es algo un poco pensado, pero pueden analizar y mejorarlo. Ahora quisiera que hagan un tema entre nosotros aquí en los últimos 10 minutos sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque esos también son unidades naturales en el progreso de la revelación. Hay una separación de casi 500 años entre Malaquías y el desarrollo del Nuevo Testamento. Y entiendan que los libros de la Biblia no están en orden cronológico. ¿De acuerdo? Son según su estilo. Por ejemplo, Job muy probablemente fue el primer libro escrito de la Biblia. Pero lo encontramos
en la parte poética, porque su estilo es poético o sapiensal, dicen algunos autores. O sea, libros de poesía y de sabiduría. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿en qué podríamos decir tiene una diferencia de tema con el Nuevo Testamento? La verdad no es una gran diferencia, pero hay una diferencia. Cristo está personificado. O sea, la idea del Mesías ya es humana. Ok, Cristo es central en ambos testamentos. Pero en uno se habla más del ángel de Dios, se habla de la persona de Cristo. Dios es hombre. Ya, como hemos visto un gran partido de fútbol entre Perú y Nueva Zelanda, quiero usar una ilustración de un padre y 6 hijos. ¿Ya? Escuchen bien porque esto es muy importante. El padre, como es inteligente, tiene 3 hijos adelante y 3 hijos atrás. ¿Ya? El primer hijo llega a la entrada. ¿Y qué dice? Él tiene el boleto. Él va a pagar. Segundo hijo, él tiene que pagar. El tercer hijo, él va a pagar. Viene el padre, paga para los 6. Viene él ya pagó. Él ya pagó. Él ya pagó. Eso es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son de Cristo. Cristo lo dijo. Ambos son de Cristo. Él es el carácter central en ambos. Solo que está más escondido en el Antiguo Testamento. Hay mucho misterio, hay mucha, se podría decir, cosas analógicas, alegóricas, metafóricas, que al encontrar el Nuevo Testamento nos damos cuenta, eso quiere decir eso. Pero si te pones a pensar, son muy similares. Ok, el primer hijo que pasa tiene que circuncidarse. ¿Qué está diciendo con la circuncisión? Que detrás de mí viene alguien que va a pagar por todo mi pecado con su sangre y dolor. En comparación, lo que yo he sufrido es casi nada. Pero Él va a pagar con mucho más sangre y mucho más dolor por mis pecados. El segundo viene, hace el sacrificio del Cordero de la Pascua. ¿Y qué está diciendo? El Cordero de Dios viene y va a pagar. El tercero está cumpliendo todas las leyes sacerdotales, todas las fiestas y todo eso. Y con todo eso Él está diciendo, Él va a pagar. Ahora vienen los 3 hijos últimos. ¿Y qué están diciendo ellos? Él ya pagó. Con el bautismo no hay sangre. Con el bautismo ya no hay dolor. ¿Por qué? Él ya pagó. La Santa Cena. No muere un cordero. No hay sangre. No hay nada feo como en la Pascua de tener que degollar su cordero favorito de los niños. En inglés decimos, seguramente le dieron el nombre Fluffy. Porque tenían que traer el cordero a la casa 2 semanas antes. ¿Qué va a pasar con los niños? ¡Ay, Fluffy! Y después, ¿qué pasa cuando el padre y Fluffy está sangrando por todos lados? Era horrible para los niños. Pero ya en la Santa Cena ya no hay sangre. Ya no hay dolor. Nadie muere. Y el día domingo celebramos la resurrección de Cristo. ¿Y qué dice la resurrección de Cristo? Que Dios Padre estaba satisfecho con el pago. O sea, Él pagó y completo. Otra forma de verlo es como una notaría. ¿Cuántos de ustedes han comprado un terreno, una casa, algún inmueble alguna vez? ¿Ya? ¿Se acuerdan que están los dos en un cuartito atrás de la notaría y hay el momento? Y este es un momento de nervios, ¿ah? Tú das el dinero para que lo cuentan, a lo menos en tiempos antiguos, ahora todo es transferencias de banco, ¿no? Pero antes llevabas en efectivo. Y mientras la otra persona contaba,
No estaba acabado el negocio. Tú habías pagado todo y el documento no tiene ninguna firma diciendo que es tuyo. Esos son los 3 días de Cristo en la tumba. Dios Padre no había dicho, estoy satisfecho. Con la resurrección, Él dijo, yo estoy satisfecho. ¿Se acuerdan en Romanos que dice que la resurrección es una parte esencial de nuestra fe? Por algo, porque estamos completando. Él ya pagó. Entonces, se podría decir que el tema del Antiguo Testamento es la salvación, el pacto de un Mesías venidero. Y el Nuevo Testamento es entender que ya cumplió todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre tarea? Scott está ahí, puede responder si hay dudas sobre la tarea. Creo que está todo muy claro.